Estamos todos unidos así telemáticamente. Vamos a comenzar con la oración. Propongo 3 Ave Marías. Siempre 3 Ave Marías es importante porque es la virginidad perpetua de María. María virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo y por María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a hablar del ayuno, pero del ayuno cristiano, porque hay religiones no cristianas que practican el ayuno. El ayuno no es solo, sabemos que, bueno, por empezar los judíos lo practicaban, ¿no? Pero además hay otros que practican el ayuno, y ayunos larguísimos también. Pero el ayuno cristiano no es cualquiera, es una de las bases de la piedad cristiana que nos viene de la piedad judía. ¿Cuáles son esos? Ese trípode, ¿no? Esos 3 columnas, digamos. La oración, el ayuno y las limosnas o obras de caridad. El ayuno se ha practicado desde los comienzos del cristianismo. El ayuno, ¿por qué es importante? Porque a veces hoy todo lo cuestionamos, ¿no? Bueno, ¿y por qué tengo que ayunar? Tantas veces. ¿Y por qué? O a mí me cuesta tanto ayunar. Bueno, ya también de eso vamos a hablar. El ayuno hace a la virtud de la templanza. Esa virtud que necesitamos muchísimo. Por ejemplo, a veces somos golosos, ¿no? Lo voy mezclando con algunos ejemplos para darnos cuenta de qué estoy hablando. La gula, ¿cómo se combate? Con la templanza, es decir, la virtud que se opone a la gula es la templanza. Y hay gula de comida, pero hay gula de otras cosas también. Esa ansiedad, ese tipo de cosas, necesitamos la templanza. Tranquilo, firme. Y sobre todo en el combate contra la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es eso que nos viene del pecado original, esa traza, esa tendencia que tenemos a pecar. Pero no solo por eso. A ver, que todos tenemos tendencia a pecar se ve fácilmente en este ejemplo que me gusta dar. Se encuentran 2 personas en la calle y hablan de un tercero. Es mucho más probable, altamente probable, que hablen mal, aunque no lo difamen, pero que hablen de los defectos de esa persona que de las virtudes, por ejemplo, ¿no? Eso es concupiscencia. Pero además es importante saber que el ayuno es arma poderosa en el combate espiritual. Y atención que estamos todos metidos. Hay un combate espiritual fenomenal, estamos en una guerra espiritual fenomenal. Y lo digo yo, ¿por qué lo digo? Porque lo compruebo como sacerdote. Y como yo no tengo una parroquia, sino que
medio mundo prácticamente, que se conecta conmigo y que a muchas personas las sigo, y sé en qué estamos viviendo. Un combate espiritual fenomenal, tremendo. Entonces, nosotros necesitamos defendernos y contraatacar también. Y ahí está el ayuno. Tan importante es que el Señor dijo que ciertos demonios solo pueden ser expulsados con oración y ayuno. Esto, el que quiera verla, la cita está en Marcos, en el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 29. Marcos 9, 29. Por tanto, el ayuno y la oración son necesarios para el combate, para este combate en la lucha espiritual. ¿Contra quién? Contra las fuerzas del mal. Ahora, ¿cómo definimos esas fuerzas del mal? La distinguimos como que son los enemigos que llevan a la perdición del alma, nada menos. Es decir, que nos llevan al infierno. ¿Quiénes son? Son Satanás, es la carne en cuanto se opone la carne al espíritu, y es el mundo en cuanto el mundo es hostil a Dios. Y esto estamos rodeados. Se ha exacerbado la carne, pensamos todo lo que hay de sexo y de cosas, y pornografía y un montón de cosas, para denigrar al hombre, para bajarlo, para apagar su espíritu. Y por otro lado el mundo, que es totalmente hostil a Dios, y lo sabemos, y cómo están siendo perseguidos los cristianos cada vez más. Por ejemplo, ya lo sabrán, en el caso de gente, bueno, ahora un señor que estaba frente a un abortorio y estaba en silencio, sin cartel, sin nada, rezando, y lo llevaron preso. Este hombre había sido responsable de un aborto. Había llevado a una mujer a abortar y estaba convertido y estaba pidiendo para que otros no hagan lo mismo. Bueno, eso no se puede. Estar delante, aunque no digas nada, esto ya empieza la persecución cada vez más grande. Y el Señor nos dio el ejemplo de cómo combatir a estos enemigos. Cuando voluntariamente, al comienzo, justamente, antes de comenzar realmente su ministerio público, justamente antes, decide voluntariamente pasar 40 días y 40 noches orando y ayunando en el desierto, donde fue tentado por Satanás. Es decir, dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, pero él es una sola voluntad en ese momento, ¿no? En su voluntad humana con la voluntad divina están unidas a ser tentado. Y de ese modo se estaba preparando para la mayor obra de amor en la historia del hombre, que es la salvación de toda la humanidad. Nosotros sabemos, por Medjugorje sobre todo, ¿no? La Virgen pide ayunar miércoles y viernes. Al comienzo, cuando comenzaron las apariciones en los 80, comenzó en el año 81, pero en los años 80, ella pedía primero ayunar el día viernes, a pan y agua. Y luego después fue agregando, y agregó el miércoles y viernes. Pues bien, eso, la Virgen vino a pedir algo que ya estaba al comienzo de los cristianos. Según la Didache, los cristianos deben ayunar los miércoles y viernes, a diferencia, dice, de aquellos, los llaman los hipócritas, o sea, los fariseos, que ayunaban lunes y jueves. Ellos, los hipócritas, dicen, no hagan como los hipócritas, que ayunan lunes y jueves. Vosotros ayunad miércoles y viernes. Es decir, y la Virgen, además, en otras apariciones ha pedido también ayunar miércoles y viernes. ¿Cómo fue la tradición de los primeros cristianos? La Virgen nos lleva a la fuente, porque hemos perdido mucho por el camino. Y el viernes penitencial se entiende, ¿por qué? Porque eso se entiende inmediatamente, el día de la pasión y la muerte de nuestro Señor. Pero se cree que el miércoles es porque fue el día en que pactó Judas la traición. Es el día de la traición. Ahora, yo hablé de la Didache, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la Didache? La Didache es un pequeño tratado de finales del primer siglo, estamos hablando del año 100,
Y la palabra didaje significa enseñanza. También la traducen por doctrina. Y es una suerte de compendio de la doctrina o la enseñanza de los 12 apóstoles. Y está dividida en 3 partes. La primera sobre los 2 caminos, el de la vida y el de la muerte. Es decir, como siempre, ¿no? Está dicho, lo hemos visto ahí también, creo que en Proverbios, y además lo dice Moisés, Dios te pone los 2 caminos delante, la vida y la muerte. Y la elección es tuya. Lo tremendo es que a veces uno, no es que dice, yo estoy aquí bien, yo rezo el rosario. Sí, pero cuidado, Cuidado que no es cuestión de rezar el rosario, es cuestión de qué elección de hacer de vida. Pues si rezas el rosario y estás en estado de rebelión, o estás en chismes y en todo este tipo de cosas, no estás eligiendo la vida. Bueno, por dar un ejemplo, porque es fácil decir, no, yo soy sacerdote, yo elegí la vida. Sí, elegí la vida, por eso soy sacerdote. Pero esa elección la hago cada rato, porque hay muchos en el infierno que con mitra y todo. Bueno, la segunda parte, perdón porque yo me voy, pero bueno, ahora vuelvo. Decía que hay 3 partes en la didaje. La segunda parte trata de los sacramentos, el bautismo y la Sagrada Comunión, de esos 2. Es decir, son los sacramentos de iniciación. Y agrega el ayuno. Así que vemos qué importante era el ayuno para darle ese espacio entre el bautismo, Sagrada Comunión y el ayuno. Y la tercera parte trata del ministerio. Bueno, ahora, ¿cómo el ayuno aparece junto a estos 2 sacramentos, bautismo y Sagrada Comunión y Eucaristía? Me han preguntado si para los primeros cristianos el ayuno tenía un carácter sacramental. No, la didaje no lo trata como sacramento, pero se podría decir que es considerado un importante sacramental, no sacramento. Sacramental no es sacramento. ¿Qué es sacramental? Por ejemplo, yo tengo aquí la medalla milagrosa, por algún lado debo tener. Aquí, ¿no? Tengo también adentro yo llevo 3 cosas. Bueno, aquí no aparece la cadena. Yo tengo la medalla milagrosa, el escapulario de la Virgen del Carmen, marrón, y la cruz. Y ya es suficiente, ¿no? Es decir, son sacramentales, no es sacramento. ¿Por qué? Porque el sacramento conlleva la gracia santificante, es portador de la gracia santificante. Santificar las diversas circunstancias de la vida. Pero el otro ayuda, es una ayuda, es una protección, es un signo de pertenencia, por ejemplo, el escapulario de consagración a la Santísima Virgen. Bueno, entonces, volvamos al ayuno. ¿Qué hace el ayuno cristiano? ¿Qué es lo característico? ¿Qué es lo característico del ayuno cristiano? ¿Me están escuchando todos por ahí? Sí. Bueno, porque Padre, yo hablo y sí, no hay, no sé. Ok, sí se escucha está bien. bien. No sea cosa, alguna vez me pasó que, no sé, seguía hablando solo. Bien. Bueno, decía, el ayuno cristiano es sacrificio, es un sacrificio ofrecido, que es privarse de la comida, reducirse a lo esencial, a pan y agua, para darlo a Dios. Sacrificio, la palabra sacrificio viene de sacrum facere, es decir, hacer algo sacro, volverlo sagrado. Por eso el ayuno cristiano se diferencia del ayuno terapéutico o de privarse de comidas por motivos estéticos, digamos. Está en otra dimensión, está en la dimensión no de lo profano, sino de lo sagrado. Es la ofrenda que hacemos a Dios. Es decir, tiene un carácter oblativo, aunque también reviste carácter penitencial. Es decir, es una ofrenda, pero al mismo tiempo es penitencia. Y por otra parte, el ayuno hace a la purificación del alma y a la disciplina.
Yo con el ayuno porque estoy ofreciendo algo, me estoy quitando algo que a mí me gusta, se lo doy al Señor. Y eso va purificando mi alma. Y también hace la disciplina, porque el ayuno implica mortificar o reprimir las apetencias. Ah, como me gustaría comer un chocolate, pero no, hoy día de ayuno. Y además justo vienen las grandes tentaciones. No, Señor. Yo tengo que cooperar con la gracia, de pedirla primero. Si yo voy a hacer ayuno, pedir, Señor, hoy hago ayuno, te pido la gracia de poder hacer el ayuno. Cuando yo renuncio a lo que me gusta, me estoy preparando para la lucha contra la tentación de las cosas del mundo. De esas cosas del mundo que no hacen bien a mi espíritu, que me distraen, porque aunque no sean nocivas, pero me distraen, me sacan fuera de lo que es verdaderamente importante para mi salvación y para la salvación de otros. Ojo que, por supuesto que todo aquello que es nocivo fuera, ¿no? Inmediatamente, de eso ni que hablar. Pero en esta hay tentaciones de, qué sé yo, esto, ¿no? Terrible es esto. Empiezo a mirar, yo ya no tengo, bueno, me fijo ahí Telegram, qué sé yo, bueno, y veo por aquí, miren qué bonita, ¿no? Teresita. Miro por aquí y veo, a ver, me voy a fijar, ahora estoy frente al Santísimo, me voy a fijar a ver si alguien me pide oración. Me meto ahí, tac, y por ahí veo otro, y chao, soné, cuidado, porque me empiezo a ir por las ramas. ¿Eh? Es fácil, porque es la tentación. Y eso es malo. Me está en ese momento sacando de mi foco, donde yo tengo que estar ahí centrado, ¿no? Por eso digo, no, hay que tener mucho cuidado. Y Satanás siempre está al acecho, no nos va a dejar tentando siempre. Esa es la acción ordinaria del enemigo. El enemigo, a ver, bueno, otros cursos, pero creo que es importante, porque también esto hace a la cuaresma, hace a todo. Este retiro es precuaresmal, justamente por eso, para prepararnos a la cuaresma. Satanás está actuando fuertemente ahora, tanto que la Virgen el mensaje del 25 de enero lo advierte. No es la primera vez que lo advierte, pero estamos a borde de una guerra, la cosa está terrible y quiere la destrucción. Eso en el plano general a destruir a toda la humanidad, pero en el plano personal te ataca a ti, me ataca a mí, constantemente. Entonces hay formas ordinarias de ataque, digamos. En la forma ordinaria en que actúa es tentando y va a ser siempre hasta el último día, hasta el último minuto nuestro aquí sobre la tierra. Pero no es la única ordinaria, hay otras formas ordinarias. Por ejemplo, con la imaginación, trabaja muchísimo, ataca la imaginación. Y ataca la imaginación, por ejemplo, voy a dar dos casos. Tengo problemas, me voy a dormir. ¿No? Y empieza la imaginación. Y entonces los problemas se agigantan, se hacen enormes. Y parece que me ahoga, que me va a venir el mundo abajo, tengo deudas, qué sé yo, los problemas que se tienen, ¿no? Y parece que se me viene abajo. Esa es una forma, trabaja sobre la imaginación y me hace ver cosas horribles, que no tengo salida, esa es una forma. La otra, que me miró así, ¿eh? ¿Por qué me dijo lo que me dijo? Y los malentendidos, trabaja mucho sobre los malentendidos. Cuidado, cuidado con todo eso. Y lo hace todo el tiempo. Por algo el Señor nos dice con respecto a la imaginación, ocuparnos del día de hoy y no del de mañana. Sobre la mañana, sobre el futuro trabaja el enemigo en la imaginación. Hoy me tengo que procurar ser santo. Hoy preocupar o ocupar del reino y su justicia, es decir, de las cosas de Dios, es decir, de ser santo, de hacer la voluntad de Dios. El resto se lo dejo a Él. Viene por añadidura, dice el Señor. Él no nos va a dejar faltar nada porque es Dios providente. Si yo hago lo que tengo que hacer. Es decir, ocúpate de mí, dice el Señor, que yo me ocupo de ti. Muy simple. Entonces,
volvemos. Y después están las acciones extraordinarias, ¿no? Que son la obsesión diabólica, a veces se escuchan hasta como voces interiores, esas obsesiones pueden llevar al suicidio, la opresión, la vejación, es exterior, te ataca exteriormente, y, por supuesto, la posesión, que es caso límite, que posee el cuerpo pero no el alma, salvo que la persona haya hecho un pacto, es otra cosa. Bueno, y que no se haya arrepentido de eso, no lo haya cancelado, digamos. Bueno, entonces, tenemos esta lucha constante y la voluntad debe estar fortalecida para rechazar estos ataques, estos embates. Por eso ayunar implica vaciarse de uno mismo y a través del ayuno reforzar la voluntad a la renuncia. Lo que todos deberíamos comprender es que estamos ante, repito, una guerra espiritual, viendo cómo se despliega con todo poder este misterio de iniquidad, y debemos estar preparados para la defensa, preparados para el combate. Si somos conscientes del momento, de la historia del mundo en el que estamos atravesando, y se ve, y no intoxicarse con, a veces también me pasa a mí, no intoxicarse con noticias, que al final uno lo terminan confundiendo. Estamos además ante un momento tremendo de la Iglesia. Y entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta que el ayuno es necesario y que el ayuno es prioritario. Este tiempo por el que atraviesa la Iglesia, el mundo, es el de la gran apostasía. ¿Qué es apostasía? Es el rechazo a Dios, a todo lo sagrado. Es la deserción a la fe verdadera y única. No hay fe. Es el tiempo de la impostura, del engaño religioso en el que se coloca falsamente al hombre en el centro, desalojándolo a Dios de su lugar. Es el tiempo en el que para muchos en la Iglesia Jesucristo dejó de ser el único Salvador. Hay otros también. Es el tiempo de falsos magisterios y por tanto de gran confusión. Y es gran apostasía. ¿Por qué grande? Por la extensión y por la gravedad. Como nunca lo hubo. Hubo un momento parecido en la historia de la Iglesia, en el siglo IV, que fue el tiempo del arrianismo. Hubo un tiempo. Pero no fue tan grave como ahora. No fue grave, sí, pero no como ahora. Y también es el tiempo de la consecuencia del abandono de Dios, que es la destrucción de la humanidad. Por eso estamos escuchando, primero te lo dicen, después te lo meten, que quieren establecer el posthumanismo, el diabólico transhumanismo. No me voy a meter más en estas cosas porque después, ya 3 veces me pasó. Es el tiempo, dicho de otro modo, del apogeo del misterio de iniquidad. Está ahí arriba de todo, está llegando al culmen. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que resistir, tenemos que no huir de la batalla. Algunos ya están haciendo, qué sé yo, refugios eucarísticos, pero otros refugios no, metiendo comida, qué sé yo, no. No podemos huir de la batalla y para eso fundamental es el ayuno junto a la oración. Dicho sea de paso, cuando vienen estos mensajes de la Virgen, supuestos que tenés que hacer esto, aquello, no, son falsos. Entonces, vayamos al ayuno. Oración y ayuno van unidos. Fíjense que no van separados. Un ayuno sin oración sería como negar el carácter oblativo de ofrecimiento, o sea, religioso, de ofrecimiento a Dios. Aquí parece que estamos un poco fríos. Esto es prestado, como verán. Y recién ahora pusimos la calefacción, pero parece que no está funcionando. Dentro de un rato le voy a poner el abrigo. Bueno, entonces, sin oración es como que queda vacío, ¿no? Vacío de su contenido religioso.
No, porque no se trata de una dieta, sino de un sacrificio que debe ir unido a la oración. Se puede decir que ayunar también es orar con el cuerpo. Nosotros pecamos con el cuerpo, pues tenemos que orar también con el cuerpo. O más bien, hacer que el cuerpo participe de la oración. Si gracias al ayuno podemos dominar las atracciones, las apetencias de la carne, del mundo, por medio de la oración, provocamos y alimentamos el hambre y la sed de Dios. Por un lado, domino las apetencias de la carne del mundo, que es lo negativo. Y por otro lado, con la oración, provoco una apetencia, el hambre, la sed de Dios. Y oración y ayuno tanto se complementan que por la oración el ayuno se hace soportable. Y esto es así porque de la oración vienen las fuerzas para ayunar. Por eso es bueno empezar el ayuno con oración. Por otra parte, los que ayunan se dan cuenta que con el ayuno se logra más profundidad y mayor concentración en la oración. Uno está menos distraído. La oración se vuelve, como diría yo, más potente. Es por ese motivo que el Señor dijo que ciertos demonios solo se expulsan con oración y ayuno. Ahora, de la oración se habla, se propone en la oración. Hay talleres diversos de oración. Atención, Atención con eso también, que por ahí se cuela el enemigo, porque se mete en la llamada meditación trascendental, el mindfulness. No sé si lo habrán escuchado, ¿eh? Mindfulness. No, y te lo dan. Lo peor es que lo dan en iglesias y lo recomiendan. O por ahí algún guía espiritual. Mindfulness. Es budismo camuflado. Mindfulness es budista. Y cosas por el estilo. La oración es la oración. Tiene que ser la oración cristiana. Y para eso ya sabemos que el rosario es el preferido, punto. Pero así como hay talleres de oración, no hay talleres de ayuno. No se habla. Recuerdo que sí, quien hablaba y hacía retiros de ayuno era el padre Slavko Barbaric en Medjugorje, que murió en el 2000. Al ayuno se lo he ido arrinconando, dejándolo. Y mi opinión, ¿no?, es que el abandono del ayuno entra, digamos, en el abandono de cualquier sacrificio. Es decir, no hablar de sacrificios. Hay una palabra que hay que quitarla del léxico. Yo me di cuenta cuando se invita a la adoración perpetua, por ejemplo. La palabra se llama compromiso. Oh, a ver quién se compromete con una hora. Chao, sonaste de entrada. Porque nadie quiere hablar de compromiso, no quiere nadie, no. Es un horror, ¿eh? No quiere, no. La gente no acepta esa palabra. ¿Por qué? Porque no acepta sacrificio, no acepta dar algo. Es tan grande el egoísmo. Y sobre todo es hedonismo también. El hedonismo persigue solo el placer en esta vida. Y por eso desecha el sacrificio. Pero no me refiero al sacrificio religioso, sino a lo que vulgarmente se entiende por sacrificio. Cualquier acto que implique abnegación. Y eso penetró en los fieles. Además, el hedonismo es una forma de egoísmo, es una forma. Por eso, en última instancia, el ayuno tiene que ver con el amor. Cuando se ama, es fácil ayunar. Eso lo decía Vizca, creo. Claro, no ayunan porque no aman, decía. Quien no ama y solo se ama a sí mismo, no concibe el ayuno. Y por supuesto, ningún acto de abnegación. Esa persona es incapaz de renunciar a sus deseos, a sus intereses, a sus comidas, a sus bebidas. No. El abandono del ayuno por parte de los fieles y del clero, por parte de la iglesia, tuvo o está teniendo y tiene un efecto pernicioso. Y es uno de los
¿eh? Uno de los que tiene efectos perniciosos. Vi algo de Claudio que no sé qué era. Bueno. No es lo único. La devastación litúrgica. Es decir, ¿qué es eso? Los desastres que se hacen con el culto. El desprecio por toda disciplina. El olvido del ayuno. Las escuelas psicológicas que rechazan la cruz como valor de redención. No digo, pero la mayoría lo rechaza. La cruz no, meterse al otro, pero no. Todo esto forma parte de un mismo entramado que ha hecho, que ha tenido como consecuencia que se pierda la fe. Y todo esto forma parte de lo que se llama el espíritu de los tiempos o de la época. Y se le suma además a esto en la Iglesia la influencia modernista. Y entonces cuando metemos todo este cóctel junto, todos estos ingredientes, ¿qué nos da? Batimos un poco y sale la apostasía. Puede que no haya una relación de causa-efecto entre la devastación litúrgica y la pérdida de espíritu de sacrificio, la pérdida de penitencia, porque es lo mismo, ¿no? Pero sí de consecuencias paralelas. De una misma causa surgen estos efectos. ¿Qué quiero decir? Que tanto uno como otro son expresiones de la pérdida de fe. Y a su vez, esta pérdida de fe viene de este espíritu modernista que se metió y que aparece a mediados del siglo XIX y que se fue infiltrando en la Iglesia. Ese mismo espíritu denunciado, combatido por los santos papas, por Pío IX, por Pío X, por San Pío X, por León XIII, incluso por Pío XII, todos. Y luego se ha dado un fenómeno de retroalimentación. Espero no confundir con las palabras un poco técnicas de ingeniería. La retroalimentación, es decir, esto que salió aquí se vuelve a alimentar. Salió de aquí y vuelve a entrar por otro lado. Es decir, la pérdida progresiva de la fe afectó a la liturgia. Es decir, primero la liturgia hizo que se perdiera la fe, pero la pérdida de fe también hace que la liturgia cada vez decaiga más, cada vez más. Y un ejemplo evidente y cercano lo tenemos con el tema de la comunión sacramental. Perdón que me voy yendo, pero es lo mismo, porque el ayuno, como tiene que ver, como no es una dieta, está metido en todo esto. Por eso cuando ayunamos tenemos esa disciplina y nos damos cuenta de todas estas cosas. Perdón, un poco más de agua. El modo, gracias, en que ahora se recibe la comunión, el modo vulgar de tomarla de pie en la mano, eso es un gesto vulgar. ¿Ven? Hablo de esto y ya me atraganto. Este modo ha tenido como efecto que no se crea en la presencia real de la persona de Cristo en la Eucaristía. Es decir, no se recibe la sagrada forma como un don, sino que se toma como si tratase de una cosa, un objeto. Me habrán escuchado más de una vez hablar de la cosificación de la Eucaristía. Se perdió la fe católica en Jesucristo presente en las especies eucarísticas. Y se trata de Dios. Nada menos que a Dios como si fuera una cosa. Eso es terrible. Ahora, todo esto tiene que ver, y tiene que ver mucho. Quitado el ayuno, se va quitando cosas. Así como se quitó el ayuno, se quitaron la balustrada, se quitó los reclinatorios. Todo eso es lo mismo, es una corriente. Decía el gran padre Leonardo Castellani que respiramos una atmósfera modernista y por eso no nos damos cuenta. A fuerza de... Por eso cuesta tanto volver. Yo a veces me hablan los obstáculos, ¿no? Del ayunar. Bueno, nada mejor que la propia experiencia para poder hablar de lo que a uno le pasó. Yo me acuerdo cuando comencé a ayunar, allá por los años 80, la década del 80, lo recuerdo muy bien, empezaron los dolores de cabeza. Pero noté una cosa, que apenas comenzaba el día, apenas el día, miércoles o viernes, venía el malestar. Y eso me hizo ver que no había correlación alguna entre el ayuno y ese estado, esas cefaleas,
No había, porque yo todavía no había comenzado. Si me dicen al final del día, bueno. Es decir, de inmediato me di cuenta que se trataba de una lucha espiritual, que ahí me estaban atacando. ¿Y qué decidí? Superar ese estado, imponiéndome a ayunar, no interrumpirlo. Y esto me valió para poder ahora aconsejar a todos ustedes en casos similares, porque muchos dicen, yo no puedo porque me da dolor me dan ganas de vomitar. Qué sé. Hay que superar ese malestar inicial y las tentaciones durante el día, porque vienen también las tentaciones. Y bueno, ¿qué haces si yo gano un chocolatito? No. Todo esto al final va desapareciendo. Por tanto, el consejo siempre es perseverar, es poner en la misma línea nuestra voluntad con la gracia que Dios nos da para poder ayunar sin problemas. Porque si Dios te pide ayunar, es porque te da la gracia para ayunar. Es decir, fíjate que si no sería un contrasentido. Me da la gracia para ayunar y al mismo tiempo viene el dolor de cabeza. Eso significa solo una cosa, es una prueba. Te están poniendo a prueba. Pero una vez que la superas, se superó la prueba. ¿Y quién ganó? Ganó el amor. No es que ganó el ayuno, ganó el amor a Dios. Es cierto que a la voluntad conviene sumarle esa súplica a Dios para que nos conceda la gracia de ayunar. Sin oración no podemos. Es que la gracia es un don, ¿no? Pero además es una conquista. No es que ya el Señor me da la gracia y ya está, es automático, ya la tengo. No, yo tengo que conquistarla, tengo que pedirla. Y hace poco me hicieron por eso quise también hablar de este tema, una entrevista que no sé si salió, no lo sé todavía. Y me decían testimonios, ¿no? Bueno, me venía a la cabeza alguno, un joven que decide ayunar, hacer una peregrinación a pie. Es una peregrinación larga, era a pie a Luján, son 70 kilómetros de Buenos Aires, por un amigo que había caído en la droga. Y él se iba en ayunas, que no ayunaba nunca. Y tanto quería este amigo que se dio cuenta que era. Y mientras peregrinaba, en medio de un gran llanto, empezó a llorar, lloraba. Descubrió que el Señor lo estaba llamando al sacerdocio. Y ahora es sacerdote. Y están también los casos de madres que rezan y ayunan para rescatar a sus hijos de la droga. Porque dice, yo pido y no, parece que no me escucha el Señor. Bueno, el Señor te escucha siempre. Pero también te pide que además de rezar hagas algo más. Ayuna. No puedes, no puedo. Tantas veces lo he oído, pero yo no puedo ayunar. Sí, pero ¿amas a tu hijo o no lo amas? Sí. Bueno, comienza el viernes, un día, oración y ayuno. Porque ahí está el demonio en la droga, ¿eh? Y ese demonio hay que expulsarlo con oración y ayuno. Ahora, hay que recordar una cosa, la oración y el ayuno son medios, no son fines en sí mismos, pero son medios insustituibles de salvación. El que ora se salva, el que no ora no se salva. Y son medios insustituibles para alcanzar la santidad. Y la santidad estamos llamados todos a ser santos. Esto también lo dije más de una vez. Alguien dijo, no me acuerdo quién fue, pero me gustó, que la única tragedia del hombre es no ser santo. No alcanzar el cielo. Es tremendo. Perder una vida. O tener que pasar por un purgatorio largo. La santidad es un camino de perfección en el amor. Si no me esfuerzo en amar, la oración y el ayuno de nada me van a servir. Por eso digo, son medios, no son fines en sí mismos. Por eso, cuando se habla de oración y de ayuno, debemos tener presente que tanto la oración como el ayuno no son cualquiera, sí, son cristianos, pero son del corazón. Del corazón. ¿Por qué? Porque es para también plasmar, modelar, abrir el corazón a la gracia de Dios. Entonces yo tengo que empezar, a ver, para que entre la luz, yo estoy en un cuarto totalmente oscuro, para que entre la luz, yo tengo que hablar al menos una endija mínima, y ya empezó a entrar la luz. Si no, quedó todo oscuro. Y aquí es cuestión de dejarle a Dios ese espacio, esa endija, para que pueda entrar.
Y lo estoy con ese sacrificio que hago de ayunar, de orar, pero además de hacerlo por amor, de esforzarme por amar. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. ¿Cómo se hace? Bueno, si yo no soy capaz de perdonar, si no tengo caridad hacia el otro, de nada me vale orar y ayunar a menos que la intención del ayuno y de la oración sea la de poder perdonar y amar. Eso sí, no soy capaz de perdonar, no soy capaz de amar, no tengo esa caridad. Bueno, yo oro y ayuno para poder amar y poder perdonar. Ahí sí. Pero si no, cualquier otra cosa que pida. Porque fijémonos, el mundo ayuna. Sí, el mundo ayuna. Y como decía, hay creencias muchas que tienen ayunos. Pero esos ayunos no tienen nada que ver con el ayuno cristiano. El mundo ayuna por motivos estéticos, por motivos políticos, huelgas de hambre. Hay ayunos que son terapéuticos, necesarios para la salud corporal, bienvenidos, por supuesto. Eso no son condenables, nada de esto. Pero son muy diferentes al ayuno del corazón. Privarse de la comida, de la bebida, de toda cosa espiritualmente nociva para ofrecérsela a Dios, eso es el ayuno cristiano. El ofrecimiento del ayuno, insisto, va acompañado de la oración, que se eleva al Señor. Y así el ayuno nos mantiene sanos espiritualmente y sirve no solo a la propia salvación, porque además lo que el Señor nos pide, la salvación no es una aventura personal, sino que implica a otros, la salvación de otras almas, por las que pedimos, por las que ayunamos también. A veces, por extensión, habrán oído hablar de ayunar, de hablar demasiado. Es bueno eso. O incluso ayunar del teléfono, o ayunar qué sé yo, de internet. Bueno, ayunar de WhatsApp, lo que sea. Son buenos, pero se los llama así, pero no son verdaderamente ayunos. Es porque son privaciones y por extensión, pero no tiene nada que ver con los ayunos de los que estoy hablando, y no son intercambiables. Yo no voy a comer hoy, voy a comer, me da una panzada o no sé, o voy a comer lo que quiera, pero voy a ayunar de tecnología. Sí, te da bien, pero no es ayuno, no es sustitutivo. Con el tema de las tecnologías hay que hablar, hay dos aspectos, ¿no? Uno es el tiempo que ocupan en nuestra vida. Insisto, el teléfono o el ordenador, el computer. Y el otro, uno ya de ahí es malo, porque me está sacando tiempo, y el tiempo es el bien precioso. El tiempo no vuelve, se fue y no volvió. Pero además, el grado de nocividad, porque hay cosas muy malas, algunas muy evidentes, y otras que se van filtrando. La ponzoña que se mete. Es decir, veneno. Y el mayor veneno que se está metiendo desde hace tiempo y cada vez más es la pornografía. A toda edad, viejos, jóvenes, toda clase social, todo. Y eso aumentó muchísimo con el lockdown, con el confinamiento. Ahí aumentó tremendamente y la daban gratis, según dicen, ¿no? No sé, yo tampoco sabía ni siquiera que era pagada, pero bueno. Cuando se trata de estas cosas, ya no se habla de ayuno, Aquí no se trata de ayuno. No, yo miraba, no, voy a ayunar, no, amputación. Hay que amputarse, arrojar esas inmundicias, renunciar total y radicalmente a esas obras del maligno. Cuando dice el Señor, si tu ojo derecho te hace tropezar, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale que se pierda uno de tus miembros y que no sea echado todo tu cuerpo en la llena. Por supuesto, no debe entenderse en que hay que amputarse un ojo, sino que hay que cortar de raíz con el pecado. Todo pecado, pero esto es terrible porque esto lleva... Los pecados no quedan donde están, sino que van llevando a cosas mayores. Si es necesario, hay que dejarlo esto. Hay que dejarlo. Si la persona mira por aquí,
basta, que no lo use. No sé, que no lo use, que no lo use. Es preferible no tener el teléfono, no poder usarlo, que ir al infierno, porque eso sí que te lleva al infierno, ¿eh? Yo recuerdo un caso cuando todavía veía televisión, y era ya por los años 80, era el comienzo de todo este proceso de Medjugorje y todo. Y vi por muy poco tiempo, porque ya después dejé de ver, pero veía cosas que eran buenas, que sabía que eran buenos programas y punto. Y me acuerdo de un programa, especialmente de un joven, sí, relativamente joven, un hombre de unos 40 años, 40 y algo, ¿no? Y estaban haciendo un reportaje, una entrevista. Y este hombre estaba condenado a muerte en Estados Unidos. Y entonces él empezó a hablar, hablaba con mucha paz, con mucha paz. Era un serial killer, ¿no? Uno que había matado varias mujeres, muchas, no me acuerdo cuánto, pero una cantidad. Y entonces él decía que él era de una buena familia, con principios morales, pero que él desde niño empezó a mirar revistas pornográficas. Y él dijo, eso me llevó después al crimen. Y entonces comentaba, ¿no? Y decía a las familias que tuvieran mucho cuidado con la pornografía, muchísimo cuidado. Y en un momento le preguntan cuál era el caso que más la había conmovido, ¿no? Y contó de una chica que le pedía que por favor no la matara y se echó a llorar, se quebró. Entonces le dijeron, bueno, ¿usted qué piensa de la pena de muerte? Dijo que es lo que yo merezco. Y le dicen, pero usted está muy tranquilo, usted tiene mucha paz. Sí, dice, porque aquí en la cárcel he descubierto a Cristo, que es mi Salvador. Y esa entrevista la hicieron el día antes de la ejecución. Al otro día lo ejecutaban. Esto nos dice mucho, ¿no? Bueno, dice dos cosas grandes. Uno, cuidado con la pornografía. A este hombre lo llevó al crimen, y al crimen en serie. Porque ya ahí está Satanás, y lo tomó Satanás, y lo llevó a eso. Y otra cosa, cómo Dios se puede interponer y cómo Cristo es el Salvador absoluto. Y no hay ninguna vida que esté totalmente perdida para el Señor. Bueno, estamos cerca, dentro de una semana, del miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma, tiempo fundamentalmente penitencial. Así que deberemos recuperar el ayuno, al menos todos los viernes, y luego extenderlo a los miércoles, en todo tiempo, en cualquier tiempo, excepto en esos días en que caiga en alguna solemnidad. Ahí no corresponde, ¿no? Y por último, quiero recordar que el mejor ayuno es el de pan y agua, y que no se puede sustituir el ayuno por la caridad, tampoco la oración, ni la caridad por ayuno. Son insustituibles. Bueno, aquí concluyo, pero antes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.